Bueno, pues, efectivamente se celebró el martes 21 el Día Mundial del Trabajo Social, que es curioso porque no es que cada 21 de marzo se celebre este día, sino que desde el año 2008 las asociaciones internacionales de trabajo social decidieron trasladar la celebración que había sido hasta entonces tradicional del Día Mundial del Trabajo Social el 10 de diciembre, el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, igual que la fiesta de nuestra facultad, decidieron trasladarlo a marzo, pero no a un día en concreto, sino siempre el tercer martes de marzo. Entonces, algunas veces es un 20, a veces es un 21, pero siempre se celebra ese día y ya de acuerdo entre todas las organizaciones internacionales con un lema que este año ha sido promoviendo la diversidad desde la acción social conjunta, y es un lema que se elige cada año en función de la Agenda Global del Trabajo Social, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de otros compromisos que las asociaciones adquieren. Entonces, lo que intentamos, por lo menos desde las asignaturas del área de trabajo social, es promover, difundir este día, que los alumnos conozcan qué celebramos y cuál es el lema y el motivo de ese lema durante la semana, para un poco integrarlo en las actividades de las asignaturas. Para el trabajo social es muy importante este día porque lo que buscamos es conmemorar y celebrar el trabajo de muchos profesionales a lo largo del mundo que muchas veces no están muy visibilizados. Es una profesión y una disciplina científica que del que todavía hay mucho desconocimiento. Entonces buscamos darle visibilidad este día y difundir no solo entre el alumnado de trabajo social, que ellos ya saben a qué se refiere el trabajo social, sino entre toda la ciudadanía, que la ciudadanía conozca que es una disciplina científica y que al mismo tiempo es una profesión. Pues están en esta agenda global, hay una agenda global del trabajo social desde del 2020 al 2030, que está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con algunos otros documentos de las organizaciones internacionales, y los retos más claros son desarrollar sociedades sostenibles e inclusivas. De hecho, los lemas de los últimos años han girado siempre en torno a la diversidad, a desarrollar ciudades sostenibles, muy vinculado siempre con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Entonces, la idea es promover el desarrollo de las comunidades, promover el desarrollo de las personas, el cambio social y la integración, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad. O sea, hacer compatible el desarrollo económico y social con la sostenibilidad. Entonces, también tiene una parte no expresada abiertamente, pero relacionada con la sostenibilidad y con la lucha contra el cambio climático. Pues sí, además que el trabajo social tiene una particularidad, y es que es un 2 en 1, es profesión y es disciplina científica, pero yo creo que como mensaje mandaría esto: el trabajo social es una disciplina que se basa en el método científico. La percepción muchas veces de la población es que el trabajador social es un expendedor de ayudas, ¿no? Es un profesional al que las personas que no tienen medios económicos o que tienen algún problema acuden para que él le tramite una determinada prestación, y es una visión muy limitada del trabajo social. El trabajo social realmente utiliza el método científico para conocer la realidad y para intervenir, pero solo intervenimos cuando previamente hemos investigado y conocido lo que sucede. Entonces, yo a los alumnos se lo repito, les digo que quiero que al final se acuerden de mí en el futuro, porque era la que nos repetía constantemente que somos gente de ciencia, somos profesionales, somos científicos de lo social, de la intervención social, y no intervenimos hasta que no conocemos. ¿Y cómo conocemos? A través del método científico. Entonces, mi mensaje sería que el trabajo social es una disciplina científica, es una profesión, pero también una disciplina científica que utiliza el método científico para conocer y transformar la realidad social. En general, pues mi familia dice siempre que soy muy germánica, en el sentido de que soy muy metódica, puntual.
no tanto en el sentido de que sea muy cuadriculada, porque cuando hay que ser flexible, sé ser flexible, pero yo creo que soy metódica, soy aplicada y metódica. Mis orígenes, yo soy salmantina de pura cepa. A mi padre le gustaba decir que yo era nacida en ferias y fiestas. El 15 de septiembre siempre coincidía mi cumpleaños, el día del inicio de las ferias y fiestas de Salamanca, o el final de las ferias y fiestas, o en el centro de las ferias y fiestas, salmantina. Es verdad que luego he tenido una ya casi larga vida y azarosa viviendo en otros sitios, pero salmantina, y en Salamanca parece que me quedaré el resto si no cambio. No. El trabajo social vino después, de una manera además muy particular y muy curiosa. Yo quería ser bióloga, yo quería cuidar animales. Yo creo que porque soy la generación que vimos en la televisión a Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces yo quería trabajar con animales. Luego cambió a ser veterinaria, ¿no? Ya no era cuidar, no era observarlos, sino cuidarlos y curarlos. Y luego después, durante muchísimo tiempo, iba encaminada hacia las bellas artes. Yo iba a una escuela de arte que sigue existiendo, la Escuela de Bellas Artes de San Eloy, y en mi cabeza solo estaba acabar el instituto y estudiar bellas artes. Pero son estos designios de la vida. Hice el examen de acceso, que había, no sé si todavía sigue existiendo, un examen específico de acceso a bellas artes, y no lo aprobé. Entonces aquel año no había hecho la inscripción en ninguna carrera más, entonces aquel año estuve de voluntaria en el entonces recién construido barrio de Buenos Aires, aquí en Salamanca. Entonces estuve de voluntaria trabajando allí con un trabajador social y con una animadora sociocomunitaria, con un grupo de adolescentes. Y me gustó tanto el año que estuve allí, que cuando al año siguiente tuve que volver a hacer la prescripción, yo ya no hice la prescripción para Bellas Artes, hice la prescripción para trabajo social. Entonces, bueno, pues yo creo que fue una vocación tardía, pero buena, y llegó en el momento exacto. Empecé la carrera un año después que mi generación, pero yo creo que me vino bien ese pequeño traspié. Pues muy bonita. Yo recuerdo, es muy curioso porque este campus no estaba construido, era el año 91. Entonces, trabajo social se estudiaba en la calle del Espejo, donde ahora está el edificio I+D+I. Ahí estaba una escuela, un edificio antiguo que había sido sede de la Facultad de Medicina. Entonces, las aulas estaban pensadas en forma como del hemiciclo del Congreso, en forma de inclinada, y abajo había un espacio, incluso una puerta por donde se sacaban las camillas para las clases de anatomía, de medicina. Entonces era verte estudiando una titulación allí, en aquel ambiente que no estaba pensado para lo que estábamos haciendo nosotros, y entonces era todavía Escuela Universitaria de Trabajo Social. Luego después estudié Sociología, y Sociología ya lo hice en este campus, porque ya creo que la acabé en el año 98 y ya estudié en este edificio. Pero trabajo social lo estudié en la calle de Espejo, y luego creo que el segundo y tercero en Fonseca, lo que ahora es la Hospedería Fonseca. Antes de reformarla, allí también teníamos clases. Entonces lo recuerdo, para mí era muy motivador estudiar. Teníamos clase por la mañana, por la tarde, teníamos asignaturas que entonces se llamaban de libre elección, entonces podías matricularte en asignaturas. Recuerdo con muchísimo cariño las asignaturas del profesor Félix López de Psicología de la Sexualidad. Claro, habría una asignatura optativa con ese título que podía matricularse gente de toda la universidad, y nos apuntábamos 200, 300. Entonces lo recuerdo, para mí el estudiar trabajo social fue muy bonito. Sí, fue muy bonito. Realmente creo que era la segunda o tercera promoción de entonces, era diplomatura, y era muy interesante y muy motivador. Es verdad que entonces también era una titulación que era muy vocacional. Quienes decidíamos estudiar trabajo social, todos sabíamos a lo que llegábamos. Entonces era gente con una conciencia social y una conciencia de la justicia social muy
muy potente, entonces el ambiente con los compañeros era divino. Tiempo libre tengo muy poquito. De hecho, me gusta mucho leer, pero tengo que reconocer que llevo muchísimo tiempo leyendo textos académicos. Me gustaría retomar libros que tengo pendientes, incluso alguno por acabar, que leí con mucho ánimo durante el confinamiento, que podíamos hacer poco más, pero siempre acabo leyendo pues, libros de trabajo social, de migraciones, y es verdad que tengo poco tiempo para dedicar a, bueno, pues por decir algo, pues por ejemplo a ver series, me gusta mucho el cine, y bueno, me gusta mucho, para esto soy muy de campo, me gustan mucho las plantas, los huertos. Todavía no tengo un huerto, pero en una galería pequeñita que tengo, pues planto lo que se me ocurre y se me da muy bien. Entonces tengo plantados unos chiles, planto fresas en muy poquito espacio. Entonces ahora, así a futuro, tengo proyectado tener un huerto en el campo con una buena producción, por lo menos para comérnoslo nosotros. Sí, 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 sí. Me gustan mucho los árboles. De hecho, me conozco muy bien los árboles del campus y tengo algunos preferidos a los que hago fotografías prácticamente todas las semanas para ver cómo llevan las hojas. Entonces me gusta mucho la huerta y me gustan mucho los árboles. Pues creo que he empezado este año a dedicar más tiempo, estos últimos 2 o 3 años, a dedicar más tiempo a la investigación. Quizá antes tenía tanta docencia que si la docencia la quieres preparar bien y lo quieres hacer bien, quieres evaluar bien, te lleva muchísimo tiempo. Entonces tenía tanta docencia que me daba muy poquito tiempo a hacer investigación. Entonces ya llevo unos años en que me he propuesto dedicar más tiempo a la investigación. Eso es mi... Pero la investigación en el tema del trabajo social. Sí, en trabajo social, yo en investigación me dedico más a la investigación en migraciones. Ese es vinculado al trabajo social, porque bueno, pues los derechos de las personas migrantes y el trabajo con personas migrantes como parte de trabajo social es histórico. El trabajo social históricamente nace vinculado a las migraciones del campo a las ciudades, de la revolución industrial y de las grandes migraciones de Europa a Estados Unidos. Las primeras trabajadoras sociales que trabajaron en comunidad lo hacían con los inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos. Entonces me gusta mucho el ámbito de las migraciones. Entonces ahora poder dedicar más tiempo a la investigación porque tengo menos carga docente es ahora mismo mi proyecto.